Esto sería, ¿cierto?, la clase 3. Habíamos visto, acordémonos, una pequeña recordatorio de lo que estuvimos viendo la última clase, ¿cierto? Que esto es una alimentación en línea en paralelo. Voy a recordarlo, ¿cierto? Aquí tenemos lado fuente, tenemos lado carga. Si se produce una falla en una de las líneas, obviamente debiese abrir solamente esa línea, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Como están alimentadas en paralelo y ambas líneas están cerradas, el problema es que la corriente de cortocircuito va a ir desde la fuente por este lado a la falla y la corriente de cortocircuito también va a ir por este otro lado a la falla. Si tuviéramos solamente protecciones de sobrecorriente, obviamente abrirían las dos líneas, abrirían las dos líneas y nos quedaríamos con la carga sin servicio y eso sería un verdadero problema. Pero la gracia es que si nosotros instalamos en ambas líneas una protección direccional, fíjense, esta está mirando en esa dirección, esta está mirando también en esta dirección, pero si la corriente fluye por este lado, va a abrir la línea, ¿cierto? Va a abrir la línea de arriba. ¿Por qué? Porque la corriente que está en este lado va a estar en la misma dirección que está mirando la protección direccional. Por lo tanto, ahí abriría la protección direccional en conjunto con la protección de sobrecorriente. En este otro caso, en la línea de acá, vamos a tener que la dirección de la corriente va en ese sentido, que es contrario al sentido de la protección direccional. Por lo tanto, no abriría la protección que tenemos en la línea de abajo, independiente que las protecciones de sobrecorriente estarían dando orden de disparo, pero la protección direccional no lo va a permitir. Por lo tanto, quedaría abierto una sola línea y la carga seguiría siendo alimentada. Es bueno repetir esto de la clase la clase anterior que estuvimos viendo, ¿cierto? Porque como concepto para entender lo que son las protecciones direccionales es bien importante y cómo se ocupan en este sentido, ¿cierto? Que son las líneas en paralelo. Vamos entonces a la clase 3, que ahora tenemos otro concepto. Aquí vamos a ver lo que son el alimentador en anillo. Es parecido al concepto de paralelo, pero no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo porque cuando tenemos líneas en paralelo tenemos una alimentación que se separa en dos lados. Una alimentación en anillo es porque tenemos más de una subestación que está alimentando. Esa es la gran diferencia entre una línea en paralelo, dos líneas en paralelo y una alimentación en anillo. Más o menos para ir, porque si miramos los dibujos vamos a ver que podrían ser un poquito similares, pero no son lo mismo. Para que interpretemos la diferencia entre ambos casos. Alimentador en anillo, entonces, dice, en este caso hizo de tener un alimentador en anillo con un solo punto de alimentación es prácticamente imposible conseguir una buena selectividad. ¿Ya? Es el caso anterior, que tenemos una sola alimentación. Por lo tanto, ya en ese caso se estarían ocupando solamente protecciones de sobrecorriente, lo que haría la selectividad, digamos, un poquito infructuosa, y es por eso que se adhiere lo que son las protecciones direccionales, como el caso que vimos recién, el caso de las líneas en paralelo. Como les explicaba, si tuviéramos solamente las protecciones de sobrecorriente, en ese caso la selectividad sería bastante mala, no habría una buena coordinación. Y es por eso que se está explicando este concepto, que es necesario la utilización de las protecciones direccionales asociadas a las protecciones de sobrecorriente. Espero que les esté quedando más o menos claro, chiquillos. Veamos dos casos. Cuando tenemos una alimentación en anillo, tenemos el caso que tenemos el número de subestaciones par y tenemos el caso de subestaciones impar, subestaciones o barras. Dice, cuando el número de subestaciones o barras en el anillo es par, se les deberá direccionar. O sea, en ese caso, cuando tenemos subestaciones en número par, 2, 4, 6, 8, se deben instalar protecciones direccionales. Téngase presente.
Dice cuando el número de subestaciones o barra, ¿cierto? O barra de subestaciones es impar, no requiere direccionamiento. Repito, entonces cuando es número par, se requiere direccionar, y cuando son impar, estamos hablando de las subestaciones, no se requiere direccionamiento. Dice, la forma de estudiar la calibración consiste en dividir el problema en dos. Eso quiere decir, vamos a agarrar el circuito y lo vamos a dividir en dos partes, ¿ah? En una dirección y en la otra dirección. Dice, coordinando los esquemas en un sentido, dice a favor de lo que son los punteros del reloj y luego en sentido contrario. Eso quiere decir antirreloj. ¿Ah? Esas serían las dos formas en las cuales nosotros entramos a solucionar lo que es una configuración en anillo. Vamos a ver este esquema. Voy a leer acá primero. Dice, es decir, tomando como ejemplo el esquema de la figura 7, que es la que tenemos acá. Dice, la primera calibración, acordémonos que es en sentido horario. Eso quiere decir, en este sentido, sentido horario. Y después, ¿cómo lo haríamos? Sentido antihorario. ¿Ah? Esa sería más o menos la idea. De tal manera que en cada barra vamos a seguir las diferentes direcciones que podrían tener las corrientes. Fíjense cómo se van direccionando las diferentes corrientes. Primero, en el sentido horario, tenemos acá, ¿cierto? Esta protección. Después vendría la número 5, que sería la de acá. Y todas en el sentido horario, ¿se fijan? En el sentido horario. Eso quiere decir hacia abajo por acá y en estas direcciones. ¿Ah? Ese sería el sentido de la primera selección y configuración de las protecciones. Acordémonos que estamos viendo las protecciones direccionales. Una vez, ¿cierto? Que hemos hecho la configuración en el sentido horario, tenemos que hacer ahora en el sentido antihorario. Eso quiere decir desde la subestación, que es la que tenemos acá. ¿Ah? Partimos con el 6, después seguimos con el que tenemos acá, ¿ya? Y así. Ese sería, digamos, el sentido antihorario. Eso quiere decir, vamos a direccionar las protecciones en el otro sentido. ¿Ah? De tal manera, por ejemplo, si tenemos una falla acá, tiene que ser alimentada por diferentes lados, por lo tanto, la línea que debiese salir tendría que ser solamente esta de acá. Ese es más o menos el sentido ya de efectuar la coordinación cuando tenemos un sistema en anillo, cuando tenemos varias subestaciones. Acordémonos, ¿cierto? Que si tenemos un número par de subestaciones, se necesita direccionar, y si tenemos un número impar, no se direcciona. Sigamos viendo. Dice protección de sobrecorriente direccional cuando tenemos fallas a tierra, que se llaman las corrientes residuales. Recordémonos que las fallas a tierra, las corrientes que van a través del neutro o la tierra, se llaman corrientes residuales. Y una corriente, la corriente que se va por el neutro, es igual a 3 veces la corriente de secuencia 0. 3 veces la corriente de secuencia 0 para que vayamos recordando algunos conceptos. Dice, el esquema de protección de sobrecorriente residual es aquella que tiene como finalidad proteger los cortocircuitos a tierra. Por ejemplo, una falla monofásica a tierra, una falla bifásica a tierra. De tal manera que nuestro sistema de protecciones va a estar censando la corriente que circula por los neutros en transformadores y también en máquinas, por ejemplo, los alternadores que estén aterrizadas. Recordemos que los alternadores se conectan en estrella aterrizado. Repito, los alternadores se conectan en estrella aterrizado, por lo tanto, nosotros en ese aterrizaje de lo que es la parte estrella ¿cómo se llama?, del generador, nosotros podemos instalar una protección direccional. Esa es más o menos la idea de lo que estamos explicando acá en el texto. Dice, toda corriente que circula por el neutro o por la conexión a tierra se le denomina, como veíamos recién, corriente residual. Esta corriente, dice, es igual a 3 veces la corriente de secuencia 0. Eso quiere decir que I sub n
es igual a 3 veces I sub 0. No sé si ustedes se recuerdan algo de las componentes simétricas, el método de Stokes-Fortescue, que se ha visto en, ¿cómo se llama?, en el cálculo aplicado al proyecto eléctrico, cuando se ven fallas y todo eso. ¿Ah? Ahí se saca digamos, esta apreciación, ¿cierto? Que la corriente por el neutro es 3 veces la corriente de secuencia 0. ¿Ah? Dice, como en el caso anterior, dice los relés direccionales necesitan de una cantidad de polarización. Acordémonos que estos son relés del tipo polarizado, eso quiere decir que están polarizados en una dirección, independiente de los flujos de potencia. Si el flujo de corriente o el flujo de potencia va en una dirección o va en la otra dirección, la polarización no puede cambiar. Siempre tiene que estar configurada de la misma forma. ¿Ah? Siempre debe estar configurada de la misma forma. Eso es bien importante considerarlo a la hora de seleccionar estas protecciones y poder coordinarlas. ¿Ah? Dice, las siguientes figuras muestran las conexiones, ¿cierto? Dice que son adecuadas cuando tenemos una cierta cantidad de polarización para lo que son las fallas a tierra. Acordémonos, fallas a tierra. Vamos a ver algunas configuraciones. Aquí tenemos la configuración A, aquí tenemos los transformadores de corriente. Si las corrientes son equilibradas, obviamente la corriente que va a estar circulando por la protección direccional va a ser 0, porque están equilibradas las corrientes. ¿Ah? Acordémonos que son corrientes que son fasoriales, ¿cierto? Tienen un módulo y tienen un ángulo y están desfasadas en 120 grados. Pero cuando se produce un desequilibrio producto de una falla a tierra, va a circular corriente por el neutro, ¿eh? Que sería lo que estamos viendo acá en esta denominación. Por lo tanto, con esta configuración, ¿cierto?, de lo que son los transformadores de corriente, con esta conexión, vamos a poder estar viendo la dirección de la corriente que circule por el neutro. Lo mismo con los transformadores de potencial. ¿Eh? Se fijan acá, estos son transformadores de potencial, primario, secundario. Esas son las conexiones que tendrían, ¿ya? Y ahí tendríamos cómo circula la corriente y la dirección de la polarización. Esta es una forma de conexión. Aquí tenemos otra, que es un poquito similar a la anterior, lo que es la parte de corriente. Se fijan, la parte de corriente es similar, pero lo que son los transformadores de potencial los estamos conectando un poquito diferente en este caso. Por lo tanto, acá de los transformadores de potencial, ¿cierto? Sacamos un neutro, punto estrella, conectado a tierra, por donde nosotros podemos censar lo que es la corriente residual. ¿Ah? Acordémonos que estos relés están polarizados, por lo tanto van a estar censando que la corriente fluya en una dirección. Y si la corriente fluye en otra dirección, ¿cierto? Hay una inversión de corriente, ahí vamos a tener el problema. Lo mismo, si fijan acá tenemos otro esquema, ¿cierto? Aquí cómo están conectados los diferentes transformadores. Aquí tenemos la conexión de los transformadores de corriente. También viendo lo que es la direccionalidad de la corriente respecto de tierra. ¿Ah? Si es que pudiese haber una falla a tierra. ¿No? Acá tenemos lo que son las cargas, transformadores de poder, por ejemplo. Y cómo se van conectando estos equipos. Acordémonos que el 67 es la protección direccional. Cuando le agregamos una N, es porque está censando corriente por el neutro. ¿Ah? Eso significa 67N. Significa protección direccional de neutro. ¿Ah? De neutro. A veces se le coloca una G. Una G en inglés que es ground. Ground. Que también significa tierra. Significa posición de neutro. Ground. Pero en nuestro caso es neutro. ¿Eh? Para que vayamos viendo. Bueno, acá hay algunas relaciones matemáticas entre lo que son los transformadores de corriente, por ejemplo, primario y secundario. Aquí tenemos cómo se producen las fallas dentro de lo que son las impedancias, impedancias a tierra, por ejemplo, y de algunos circuitos. Aquí vemos cómo se siguen conectando. Aquí tenemos la conexión de transformadores de corriente, que ya la habíamos visto previamente, ¿cierto? Que la teníamos acá. Perdón. Transformadores de potencial, ¿eh? Transformadores de potencial.
Aquí también los vamos viendo, ¿ah? Con sus relaciones de tensión, ¿cierto? Las relaciones de tensión. Aquí tenemos un esquema completo con protecciones, ¿cierto? De direccionales. Aquí estamos sacando la alimentación a través de transformadores de corriente. Aquí tenemos el relé, ¿cierto? De direccional, de neutro, direccional, ¿cierto? Para corrientes de neutro, cuando hay una falla tierra. Y aquí obviamente tenemos el interruptor de poder, que es el que va a ser accionado una vez que se produzca la falla, ¿ah? Por estos relés direccionales. Acá también tenemos la alimentación aquí de transformadores de potencial y mediante ciertas conexiones obviamente vamos a producir que se genere corriente que va a pasar por el relé direccional, ¿ah? Más o menos esa es la idea. Esos son los esquemas, ¿cierto?, de conexión cuando tenemos fallas a tierra para utilizar lo que son las protecciones direccionales, ¿eh? Protecciones direccionales. Eso sería la materia, ¿cierto?, de la última clase que tenemos, la clase 3, de las protecciones direccionales de sobrecorriente. ¿Ah? Espero que haya sido entendible la explicación que acabamos de dar. Bienvenidos los que se fueron agregando, chiquillos. Yo sé que a ustedes les